Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 de la segunda carta a Timoteo. En este capítulo, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo sobre la importancia de reconocer los signos de los últimos días, incluyendo la apostasía, la falsa doctrina y la moralidad decadente del ser humano, cómo se va pervirtiendo. También le enseña sobre la importancia de mantener la fe y la sana doctrina y a no dejarse que las falsas doctrinas lo desvíen, como lo enseñó también en el capítulo anterior, capítulo 2. También le enseña sobre la importancia de ser un hombre de Dios y describe aquí las características que tiene un hombre de Dios, incluyendo la justicia, la piedad y la fidelidad. Y le enseña también sobre la preparación para la persecución y le da instrucciones para esa preparación. Es importante entonces que reflexionemos en este capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo y lleguemos a un buen cambio en nuestra vida. Dice la sierva del Señor en la carta 33 del año 1897. Pablo amaba a Timoteo porque Timoteo amaba a Dios. Su inteligente conocimiento de la piedad experimental y de la verdad le daban distinción e influencia. La piedad e influencia de su vida hogareña no eran de baja calidad, sino puras, sensatas e incontaminadas por falsos conceptos. La influencia moral de su hogar era sólida, no caprichosa, ni impulsiva, ni variable. La palabra de Dios era la regla que guiaba a Timoteo. Recibió su instrucción renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito allí, otro poquito allá. Delante de su mente se mantuvieron siempre impresiones del orden más elevado posible. Las que lo instruyeron en su hogar cooperaron con Dios en educar a ese joven para que llevara las responsabilidades que habrían de recaer sobre él en una temprana edad. Apreciamos la ventaja que tuvo Timoteo debido a un correcto ejemplo de piedad y verdadera santidad. La religión era la atmósfera de su hogar. El evidente poder espiritual de la piedad hogareña lo conservó puro en su habla y lo libró de todo concepto corruptor. Timoteo había conocido las Sagradas Escrituras desde la niñez. Había recibido el beneficio de las Escrituras del Antiguo Testamento y de los manuscritos de parte del Nuevo, las enseñanzas y lecciones de Cristo. Interesante todo esto. Y mira bien lo que hace énfasis la sierva del Señor. En el hogar se reciben todas las instrucciones que el hombre y la mujer necesitan para poder llevar a cabo una gran obra de reforma en nuestra vida. Es importante entonces, queridos padres, que eduquen bien a sus hijos. Si tú quieres que tu hijo sea un hijo de oración, tú tienes que ser un padre de oración. Si quieres que tu hijo sea un lector de la palabra del Señor, tú tienes que ser un padre que ame la lectura de la Biblia. Recuerda que tu hijo aprende no tanto lo que tú le dices, sino lo que tú haces. Finalmente, él hará lo que tú haces, no lo que le digas. Por eso, muéstrale el ejemplo. Mira ese ejemplo que tenía Timoteo en Loida y Eunice, su madre y su abuela. Ellas eran mujeres de oración, mujeres consagradas a Dios, entregadas a Dios, y entonces Timoteo así llegó a ser igual. Leamos entonces el capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo. Dice la Biblia: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mira que continúa asesorando, aconsejando a Timoteo lo que dijo el capítulo anterior acerca de un obrero aprobado. ¿Qué es lo que debe hacer? Apartarse, le dijo el día anterior. El capítulo 2 le dio consejos, le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y le dice: evita aquellas personas que viven en conjeturas y en suposiciones humanas, evítalos, aléjate de ellos y apégate a la verdad, estudia la Biblia. Es lo que debes hacer, predica la sana doctrina, aférrate de ella. Ahora le dice: mira, también tienes que saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, esto no solamente es en los postreros días, incluso en los días de Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 5 y el versículo 11, allí vemos que había gran maldad. De hecho, por eso el Señor decide destruir la tierra con el diluvio. Y en los tiempos del Nuevo Testamento también vemos esto, y así continuará hasta el fin.
Pablo habla en Gálatas capítulo 1 versículo 4 y dice que ese es el presente siglo malo, o menciona, dice este presente siglo malo, que nos libre el Señor. Y en la primera carta de Juan capítulo 5 y 19, el apóstol declara que el mundo entero está bajo el maligno. De modo que la presencia del mal no es una característica solamente de los postreros días, y es a lo que está haciendo énfasis aquí el apóstol Pablo en Timoteo 3. La depravación moral progresiva de la raza humana denuncia la completa incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. Pero con la actividad creciente del príncipe del mal, debe esperarse que el desarrollo milenario del mal llegue a su intensidad máxima en los postreros días. ¿Había maldad? Sí. ¿Había maldad en los tiempos de Pablo? Claro que sí. ¿Había maldad en los tiempos de Jesús? Obviamente. ¿Había maldad en el Antiguo Testamento? Demasiada maldad. Pero la Biblia dice que en los postreros días, en los tiempos finales, la maldad aumentará, llegará a un estado mayor. Y tú y yo, querido hermano, como hijos de Dios, debemos protegernos de todas esas acechanzas, de todo eso que contamina la mente. Por eso es que debemos resguardarnos en la palabra del Señor, porque solo la Biblia es nuestra única salvaguarda. Y ahora el apóstol está asesorando a Timoteo para que él se resguarde también en la verdad. Y le dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira bien lo que menciona. Esto se está viendo en estos días. Hijos rebeldes. Hoy día es difícil la educación de los hijos porque no es como antes, porque hoy día los hijos se van en contra de sus padres. Hemos visto a hijos golpeando a sus padres, asesinando a sus padres. Cosas terribles están sucediendo, pero todo eso estaba escrito en la Biblia, que debía suceder en los postreros tiempos. El enemigo entraría en la mente del hombre y lo dominaría por completo, rebelándose, hijos contra padres, padres contra hijos, hogares destruyéndose. Todo esto está sucediendo, pero mira que el apóstol estaba haciendo una obra de prevenir a Timoteo de todo lo que iba a suceder y lo que estaba sucediendo. Y dice más, esos hombres serían sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice el apóstol, a estos evita, aléjate de estos hombres. Hay personas en la iglesia que muestran una apariencia de piedad, pero por dentro están contaminados y vienen a contaminar a las demás personas con cizaña y muchas cosas más. El apóstol dice, evita a estos hombres, aléjate de ellos, no interactúes con ellos porque tú vas a ser contaminado. Y el apóstol sigue persuadiendo aquí a Timoteo de todo lo que estos hombres malos hicieron, hacen y harán, y estaban haciendo en ese momento. Le estaba persuadiendo de todo esto para que Timoteo se cuidara y pudiese dirigir bien a la iglesia. Y lo aconseja, lo asesora. Luego le dice el versículo 14 y 15, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso. Tú aférrate a lo que has aprendido. Mensajes selectos, página 117 del año 1901, dice la sierva de Dios. La madre y la abuela de Timoteo unieron sus esfuerzos para prepararlo para Dios. ¿Cuál fue su libro de texto? La Biblia. Pablo, su padre, en el Evangelio declara, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La fe que la madre y la abuela tenían en los oráculos de Dios fue una ilustración constante para Timoteo de la bendición de hacer la voluntad de Dios. Cuando Timoteo era poco más que un muchacho, Pablo lo llevó consigo como su compañero de labores. Las que habían enseñado a Timoteo en su niñez disfrutaron de la recompensa de ver al hijo de sus cuidados vinculado en estrecho compañerismo con el gran apóstol. Qué maravillosa experiencia para estas damas. Pero mira bien, desde niño le enseñaron las sagradas escrituras y ahora Pablo se lo recuerda. No porque Timoteo se estuviese alejando de esto, no.
Timoteo estaba firme. Ya lo hemos leído en la primera carta de Timoteo y en los 2 capítulos que llevamos con el de hoy 3, ya hemos descubierto y hemos visto que Timoteo era un hombre fiel, y Pablo halaga esto en Timoteo, destaca esto, la fidelidad, la rectitud, la firmeza de Timoteo. Así que Pablo no está diciendo aquí esto porque él estuviese débil, no, sino para fortalecerlo más, para que él se aferre más de Cristo Jesús, y le dice: recuerda que desde niño has sabido las Escrituras. Y ahora le dice el versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Importantísimo esto que dice el texto, versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto, querido hermano, debemos tenerlo muy claro, y como Iglesia Adventista del Séptimo Día lo aceptamos de esa manera. Esa frase que tenían los reformadores de antaño: toda Escritura, es decir, toda la Biblia. Nosotros como Iglesia Adventista aceptamos la verdad de toda la Biblia. No sacamos versículos. Toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda la Biblia es inspirada por Dios. Hay muchos cristianos hoy día, muchos grupos religiosos que no aceptan en su totalidad la Biblia. Algunos cuestionan el Antiguo Testamento, dicen que el Antiguo Testamento era el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, por eso el Antiguo quedó abolido. Pero sí utilizan algunos textos del Antiguo Testamento que respalden sus doctrinas. Entonces no aceptan toda la Escritura, no la aceptan. Pero nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos profundamente lo que dice la Biblia, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia es la palabra de Dios, y así la aceptamos y así la predicamos y obedecemos. Dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, página 13 del año 1888: nunca tratéis de escudriñar las Escrituras a menos que estéis listos a escuchar, a menos que estéis dispuestos a aprender, a menos que queráis escuchar la palabra de Dios como si la voz divina os estuviera hablando directamente desde los oráculos vivientes. Nunca permitáis que un hombre mortal juzgue la palabra de Dios o dictamine cuánto de ella es inspirado y cuánto no es inspirado, o que esta porción es más inspirada que algunas otras porciones. Dios le amonesta que se retire de ese terreno. Dios no le ha dado una obra tal para hacer. Mira bien lo que dice la sierva del Señor. Ella está confirmando una vez más lo que te acabo de decir, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Sigue diciendo la sierva del Señor: se necesita toda la eternidad para desplegar las glorias y extraer los preciosos tesoros de la palabra de Dios. No permitáis que hombre alguno venga a vosotros y comience a disecar la palabra de Dios diciendo qué es revelación y qué es inspiración y qué no lo es, sin que lo reprendáis. Decid a todos esos sencillamente que no saben, que no son capaces de comprender las cosas del misterio de Dios. Lo que deseamos es inspirar fe. No deseamos que nadie diga: esto quiero rechazar y esto quiero recibir, sino queremos tener fe implícita en la Biblia en conjunto y tal como es. Os exhortamos a que toméis vuestra Biblia, pero no pongáis una mano sacrílega sobre ella y digáis: esto no es inspirado, sencillamente porque algún otro lo ha dicho. Ni una jota ni una tilde jamás debe ser sacada de la palabra. No lo hagáis, hermanos. No toquéis el arca, no pongáis vuestra mano sobre ella, sino que Dios la mueva. Él puede hacerlo y procederá de tal manera que logrará nuestra salvación. Queremos que Dios tenga libertad de acción, no queremos que lo traben las ideas del hombre. Amén. Así que deja que Dios salve tu vida. No impongas cosas a la Biblia que ella no dice, o no trates de eliminar versículos de la Biblia. Recuerda lo que dice Apocalipsis: si alguno elimina algo de este libro, entonces el Señor borrará su nombre de los libros del cielo. Querido hermano, toda la Biblia es inspirada por Dios y nos enseña y nos redarguye y nos instruye con el único propósito de prepararnos para toda buena obra y poder estar listos para ir con Cristo Jesús a la patria celestial. ¿Qué debemos hacer entonces? Estudiar la palabra de Dios a profundidad, con sinceridad, pero antes de eso,
orar profundamente y pedir a Dios que nos dé su Santo Espíritu para que ilumine nuestra mente y así podamos comprenderla. Hazlo, querido hermano, y el Señor instruirá tu mente. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!